Ministerio Monte Megiddo y la comunidad cristiana Los Dos Olivos presenta Trompeta de Dios con el pastor Raúl Domínguez. Hoy presentamos Navidad, Navidad. Hola, gracia y paz donde quiera que usted se encuentre, en cualquier lugar del mundo, bendiciones de lo alto sobre cada uno de ustedes. Al momento de hacer este video, de hacer esta grabación, es 2 de diciembre del año 2021 y está comenzando lo que la gente llama el mes más lindo del año. Es una época de adornos, de luces, de nieve, donde haya, y de los colores verde y rojo por todas partes. También es época de regalos y de adornar las casas. También se acostumbra en esta época a ver a un individuo regordete, vestido de rojo y blanco, que se monta en un carruaje tirado por renos, donde hay uno que es muy famoso, que tiene la nariz roja, se llama Rodolfo el Rey. Pero uno se pregunta, ¿por qué el pueblo cristiano, la iglesia del ungido Yeshua, se apega a la Navidad? Ellos dicen que saben que Yeshua no nació en diciembre, pero que lo hacen porque quieren festejar el nacimiento del Señor. Y es una cosa contradictoria, pues, porque saben que no nació en diciembre, pero quieren celebrar la época del nacimiento del Señor. Y uno dice, ¿por qué no hacerlo entonces en un momento donde históricamente quedase mejor ajustado y estuviese, digamos, representado dignamente, confirmado por otras cosas, por ejemplo, por el clima? Porque cuando el Señor nació, dice la palabra de Dios, dice el Evangelio según Lucas, que los pastores estaban afuera en la noche, pues, y se les aparecieron los ángeles y le dijeron que había nacido en la ciudad de Belén, El Salvador. ¿Cómo podrían ellos estar afuera en el campo con temperaturas por debajo de 0 grados? Pues ese es el clima que suele haber en esa región del Medio Oriente para el mes de diciembre. Tal parece, pues, por los testigos históricos, que el Señor debió haber nacido entre marzo y abril o entre septiembre y octubre. En una de esas dos fechas debió haber estado ubicado el nacimiento del Señor Yeshua. Entonces, ¿por qué no celebrarlo en el momento adecuado? Pero la gente quiere celebrar la Navidad. La gente del mundo quiere celebrar Navidad y los cristianos quieren celebrar la Navidad. Y uno ve las iglesias cristianas con el arbolito, con el pesebre, con adornos en rojo y verde, y pues usan elementos alegóricos a la Navidad, como el sombrero o el gorro rojo con la punta blanca, porque todos se hacen parte de la Navidad. Pero ¿es la Navidad una fiesta aprobada por Dios? ¿Fue esta una festividad que el Señor Yeshua recomendó para que la iglesia festejara, celebrara, recordara? Aparece en alguno de los escritos de los apóstoles la Navidad como un testimonio de la práctica en aquellos días y como una recomendación para que se siguiera usando por las generaciones siguientes. Pues uno
creo que inmediatamente da la respuesta. Primeramente, las Sagradas Escrituras no dicen en ninguna parte que el Señor haya nacido en diciembre. En consecuencia, no dicen en ninguna parte que el Señor haya nacido el 25. No dice en qué época del año nació el Señor, pero se presume que debió haber sido en una época en la que el clima favoreciera que los pastores estuvieran afuera con su rebaño, en momentos en que en otros instantes pues estuviese haciendo mucho frío. Quizás nunca te hayan hablado de esto, pero yo te voy a contar el origen. En este video te voy a contar el origen de dónde inferimos nosotros cuál fue la razón por la cual se escogió la fecha del 25 de diciembre como la fecha del nacimiento del Hijo de Dios para mostrársela al mundo. Y tal parece, según presumimos, que quien estuvo detrás de todo esto para escoger el día 25 de diciembre no fue Dios, el Padre Yahweh, creador de todas las cosas. No fue el Hijo Yeshua. Nunca fue el Espíritu Santo, porque los apóstoles y los discípulos no dieron testimonio de estas fechas. Creemos que quien está detrás de todo esto es Satanás, porque a él le interesa promocionar la fecha del 25 de diciembre. Desde las temporadas más antiguas de la historia de la humanidad, encontramos nosotros que el bienestar de la gente ha sido usado para buscar crear falsas ideologías, falsas religiones. Por ejemplo, desde lo más antiguo, desde la historia de los pueblos celtas, los más remotamente antiguos que podamos tener a la mano, encontramos que el tiempo de invierno, sobre todo en los países del norte y los países del sur del mundo, ha sido una temporada muy dura, porque es ocasión, sobre todo en el norte, donde las temperaturas se colocan por debajo de 10, de 20 grados. Todo el terreno se llena de nieve y las gentes tienen que quedarse guardadas en sus casas porque corren el riesgo de sufrir hipotermia si salen de sus casas. En sus casas queman leña y mantienen el interior de la vivienda con una temperatura agradable. De hecho, dentro de la vivienda no usan ropa pesada para el frío, sino ropa ligera, porque pueden alcanzar con la leña encendida temperaturas de 24, 25, 26, hasta 30 grados centígrados. Si salen de las casas se congelan. Esto ha sido por la historia del mundo. Y invierno ha sido la temporada muerta para estas regiones del planeta, porque no pueden sembrar, porque les resulta muy difícil cazar y en consecuencia no pueden trabajar en su granja o lo que tengan, no pueden trabajar porque las condiciones de frío se lo impiden. El suelo se congela y se pone como una roca, difícil de perforar digamos, el arado, pues difícil de perforar con el arado porque opone mucha resistencia a ser penetrado, el terreno, quiero decir, ¿no? Para hacer el surco, para sembrar. Pero aunque se pudiera sembrar, ¿cómo se podría cosechar en una temporada tan fría, tan helada? La gente tenía que esperar a que llegara el invierno y generalmente, dependiendo de la altitud en la que estuviera la región, tendrían más o menos meses para hacer esta siembra. Quiero decir que en las regiones más hacia el norte del mundo, pues el invierno podría durar hasta 8 meses. Así que solamente les quedaría 4 para trabajar en su granja, para sembrar, cosechar, para cazar, para guardar alimento.
Así pues, las regiones, los países, las poblaciones en el mundo anhelaban la llegada del verano, anhelaban la llegada del sol para que calentara el terreno, para que entonces se pudiera hacer la obra de sembrar y cosechar. Esto es precisamente lo que ha pasado, lo que Satanás ha aprovechado para crear idolatrías, crear ideologías falsas. Un acontecimiento que pertenece a la historia del Señor mientras estuvo entre nosotros nos ayuda a entender. Los fariseos enseñaban que el aseo personal debía ser una prioridad para el judío. Por ello, criticaron fuertemente a los discípulos del Señor, acusándoles que ellos no se aseaban antes de comer. Ellos decían, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? A esto el Señor Yeshua les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. La tradición era lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor les acusó que este mandamiento hacía inválido la ley de Dios. Igualmente, la Navidad es una tradición impuesta por los hombres. Y al celebrarla, invalida el mandamiento de Dios. La fe de un cristiano está fundada, según escribió Pablo, sobre las enseñanzas de los profetas y la de los apóstoles. Esto lo encuentra usted en Efesios 2:20. Los apóstoles, recibieron la enseñanza directamente del Señor Yeshua. Así que ellos eran unos buenos portavoces para comprender cuál era la voluntad de Dios en todo esto. No hay registros en las Sagradas Escrituras, y usted puede comprobarlo por usted mismo revisándola, no hay ningún registro de alguna instrucción que el Señor haya dado a la iglesia original, la iglesia de los comienzos, para celebrar la temporada de Navidad. Mucho menos entonces esto pudo haber quedado a través de los años como una tradición. Bien, las religiones, mejor dicho, las civilizaciones iniciales comenzaron a crear una religión alrededor de su necesidad de que el sol estuviese. Cuando el sol aparecía, cuando comenzaba a aparecer en el verano, eran días de fiesta para las comunidades iniciales, originales, días de fiesta, días de algarabía, días de júbilo, porque al fin iban a poder sembrar. Así pues, en el pueblo romano estaba instituida una religión que era el sol invictus. La palabra victus en latín es vencido, y el término, el prefijo in es no. Así que la palabra sol invictus significa el sol nunca derrotado, el sol nunca vencido. Este fue un culto religioso hacia esta divinidad llamada el Sol, que fue, como dijimos, iniciada en el Imperio Romano tardío. El festival del nacimiento del Sol no conquistado, llamado en latín Dies Natalis Solis Invicti, o sea, los días del nacimiento del Sol no vencido, indicaba que nacía un nuevo sol que vencía la oscuridad, es decir, la oscuridad de la temporada de invierno. Los días de invierno son grises, a mí me tocó vivir en Lima un tiempo y allá más o menos unos 3 o 4 meses al año, el sol se esconde y es muy propio de las personas nacidas en ese país decirle a uno que usted no volverá a ver el sol hasta diciembre. Comienza en junio. Imagínese usted tanto tiempo, ¿no?
El sol se esconde detrás de una gruesa capa de nubes y desaparece. Bueno, esto es desde siempre, desde lo más antiguo. De manera que la gente siempre repudiaba los días oscuros y quería los días de sol. Así que cuando llegaba el sol había una gran fiesta. Y este fue el festival que hemos mencionado hace un momento, Natalis Solis Invicti, corrían en Roma entre el 17 de diciembre y el 25 de diciembre, porque eran los días en que el invierno desaparecía y comenzaba a surgir el sol. En el año 274 el emperador Aureliano convirtió en oficial el culto al sol invicto, o sea, al sol no vencido, junto a otras tradiciones romanas. Por ejemplo, las Saturnalias. Las Saturnalias eran unas fiestas romanas en honor de Saturno y fueron introducidas en el 217 a.C. para ayudar a levantar la moral de los ciudadanos después de una derrota militar sufrida ante los cartagineses en el lago Trasímeno. Oficialmente se celebraba el día de la consagración del templo de Saturno en el Foro Romano, el 17 de diciembre, con sacrificios y banquetes públicos. La gente salía a las calles, había una gran alegría. Es decir, estaba la fiesta del sol invicto, que era la salida del sol, pero también estaba la fiesta de regocijo del pueblo llamada la Saturnalia. Esta fiesta era tan apreciada por el pueblo que de una forma no oficial, no autorizada, se festejaba a lo largo de 7 días, desde el día 17, como dijimos, hasta el día 24 o 25. Las autoridades estatales no querían tanta festividad y querían menos tiempo porque tanta festividad hacía que la gente se alejara del trabajo. Pero el haber impuesto esta tradición durante años hizo que las autoridades pues concordaran entonces con 7 días de celebración. En las fiestas saturnalias o las saturnales se decoraban las casas con plantas, se encendían velas para celebrar la nueva venida de la luz y los romanos, amigos y familiares, se hacían regalos, tal como suele ocurrir en diciembre. En diciembre se traen las plantas estas que tienen hojas con un verde muy intenso y unas flores con color rojo también muy intenso, rojo y verde, que es precisamente el color característico de la Navidad. Esto se hacía recordando a antiguos rituales. También se colocaban velas y figurillas de barro, como las que se hacen, hemos hablado pues, en las fiestas de la Navidad. Estas fiestas estaban dirigidas por un sacerdote, no un sacerdote católico, obviamente, era un sacerdote quizás druida, ¿no? Un sacerdote de las religiones que pues celebraban todas estas cosas. Digamos que ese fue el antecedente, fue lo que primero se dio, lo que primero sucedió, pero que luego se derivó, luego se vertió, luego se aprovechó al incluir estas festividades en el mundo entero. La gente del mundo entonces empezó a hacer como hacían los romanos. Colocaban plantas, colocaban luces, colocaban velas, adornaban árboles, etc., ¿no? Luego Constantino, el emperador romano, que en teoría se hizo cristiano y digamos que promovió la religión cristiana en el Imperio Romano, estableció un sincretismo que unió a las fiestas como las Saturnalias, las fiestas paganas como las Saturnalias, con el cristianismo y aprovechó que el mundo celebraba el nacimiento de algunos dioses en fechas a partir del día 25, pero vamos a ver acá que hay muchos dioses que tenían sus fechas de nacimiento el día 25 y tomó este día. Constantino fue el que tomó este día, el día 25, para decir que el Señor Yeshua había nacido en esa fecha.
Las religiones paganas tenían sus propios dioses y casi todos esos dioses estaban asociados con el sol. Y en consecuencia, como el sol se levantaba victorioso el día 23, 24, 25, ellos tomaron el día 25 porque dicen que el día 25 es cuando el sol brilla con mayor intensidad en el cielo, en esas regiones del norte del mundo. Con mayor intensidad brillaba el sol en esas regiones. De manera entonces que ellos crearon falsos dioses y los llamaron de tal manera que ellos simbolizaban al sol. Y obviamente, pues como el sol se levantaba después de una larga temporada de oscuridad, se levantaba el día 25 con su mayor brillo, pues entonces ellos le dieron a sus dioses la fecha de nacimiento del día 25. ¿Qué hizo Constantino? Constantino quería que el cristianismo y la religión del sol invicto se unieran en una sola. Y entonces, como ellos festejaban a sus dioses, la gente de la religión del sol invicto se lo celebraban el día 25 como la fecha del surgimiento de su dios, entonces Constantino dijo pues que Yeshua había nacido el día 25. Y esto se traspasó al mundo entero, porque el mundo entero se aprovecha de esto para celebrar el nacimiento del Señor Yeshua el día 25. Bueno, Constantino era un sacerdote principal del mitraísmo y vamos a ver que Mitra es una diosa asociada con el sol. Y el propósito de Constantino era conciliar entre el cristianismo y la religión oficial romana, una sola religión. La religión oficial romana era la Deus Sol Invictus, es decir, el dios sol no vencido, y así lograr la unidad que buscaba entre la religión pagana, entre el paganismo y el cristianismo. Ese era el propósito de Constantino. Constantino no era ningún cristiano. Constantino fue un hombre fiel a su enseñanza, a su crianza y participante de las religiones paganas. Entonces, nada más conveniente si él pretendía unificar el imperio entre los romanos y los cristianos, que hacer oficial que el día del nacimiento del Salvador del mundo, y con esto quedaba prácticamente involucrado a todos los dioses, porque a todos los dioses se llamaban salvadores, el día 25 de diciembre, día en el cual el sol alcanza, como ya dijimos, su máximo brillo. De esta manera, los participantes de la religión pagana, Deus Sol Invictus, que eran una mayoría frente a los cristianos, y que consideraban al sol como su salvador, porque al tener más horas de claridad podían aumentar el tiempo de siembra y de cosecha, se unirían en una misma festividad y en una misma alegría con los cristianos que tenían en el Señor Yeshua de Nazaret a su Salvador. Por esta causa, a partir de este momento, con Constantino le hizo un gran daño a la iglesia del Señor, sin duda alguna. Constantino fue el iniciador de la iglesia católica y fue el que introdujo Babilonia en la iglesia católica, o mejor dicho, permitió que la iglesia católica se desarrollara sobre las bases de Babilonia. Y esto, lo peor de todo, fue que involucró al cristianismo e hizo crecer a las gentes ingenuas, hizo creer a las gentes ingenuas que esta era la religión que se había originado en el siglo cero. Nada más falso que esto. Esta tradición pagana se mantuvo con el paso de los siglos, desde el siglo IV hasta este momento, y así los cristianos asumieron como propia y verdadera la fecha del natalicio de Yeshua como un 25 de diciembre. La Iglesia Católica honra al Dios Sol, y esto es tan evidente, pero la gente no se da cuenta de esto. Yo les voy a poner acá imágenes del Papa actual, que es el argentino Bergoglio, pero también de otros papas, enarbolando el báculo que honra al Dios Sol. La Iglesia Católica es el paganismo más evidente que hay sobre esta tierra, que uno puede ver al Papa vestido
con el ropaje donde se representa a sí mismo como el dios Dagón. Al ponerse la mitra con abierta arriba, ya le pondré una foto acá para que usted vea al dios Dagón. Este que usted tiene ahora aquí en pantalla es el dios Dagón. Y vea usted como el Papa también usa un ropaje muy parecido, pero al mismo tiempo usa este báculo que tiene una figura del dios del sol en su parte superior, y también el lugar donde se guardan las hostias también tiene la figura del sol. Todo esto porque la religión católica es, sin duda alguna, una continuación de la religión pagana romana del Deus Sol Invictus. Sin duda alguna que la religión romana es una continuación del antiguo imperio romano que estuvo sobre la tierra dominando por ellos. Por ello es que esta religión viene a ser la parte de hierro de los pies de la estatua de Nabucodonosor. Usted sabe que los pies de la estatua de Nabucodonosor tienen partes de hierro y tienen partes de barro cocido. Y el hierro y el barro forman los pies, porque en este momento el hierro está representado por la Iglesia Católica y por todo el paganismo que tiene que ver con ellos, y la parte de barro son hombres, generalmente son hombres muy poderosos sobre la tierra, son los dueños de las grandes industrias, de las grandes corporaciones, de las petroleras, son los dueños de los bancos más poderosos y de los órganos financieros mundiales. Ellos tienen el poder, ellos son los Illuminatis, pues estos son los que son los banqueros y los otros son los de la religión babilónica. Ellos dos son los que ejercen el control, el poder en el mundo en este momento. Ellos son los pies de la estatua de Nabucodonosor. Hasta ellos llegará la estatua de Nabucodonosor, porque después, muy pronto, ha de suceder esto, y oramos a Dios para que así sea. Una piedra será cortada que golpeará los pies de la estatua y la derribará, derribando de una vez por todas el antropomorfismo que se implantó en el mundo desde la antigüedad y que ha dado origen pues a colocar al hombre como el Dios de todas las cosas, ¿no? El Dios con minúscula. 666, hombre, 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 Trinidad satánica, el hombre reinando sobre la tierra. Esto va a ser terminado por esa piedra que es cortada del monte y que golpea los pies, y esa no es otra cosa sino el reino del Señor Yeshua, que vendrá sobre la tierra y que pondrá fin a todos los gobiernos perversos que ha habido. Bueno, vamos a mostrar seguidamente aquellos dioses que fueron levantados por la gente, por las culturas más antiguas, ¿no? Satanás apoyando, porque uno de los propósitos de Satanás, recuerde usted que Satanás no es uno, Satanás son siete, y esto está muy claro en Apocalipsis 12, donde dice que se vio un dragón que tenía 7 cabezas, y este dragón que tiene 7 cabezas es llamado allí mismo Satanás, diablo, serpiente antigua, todo esto, ¿no? Satanás es 7 cabezas, es decir, 7 autoridades, no es uno solo, son 7 autoridades. Estas 7 autoridades tomaron el control del mundo y ellas son las que han llevado las riendas de la sociedad civil desde la época más antigua. Yo le aseguro que si Satanás no hubiera estado en el mundo, la sociedad civil que Dios hubiese levantado acá no hubiese sido la que tenemos en este momento, hubiese sido una sociedad civil en torno a la adoración al único Dios verdadero y obviamente pues hubiese sido algo puro, limpio, poderoso, genuino, natural, auténtico, verdadero, proveniente de Dios, ¿no? Pero ahora lo que nosotros vemos ahora es una sociedad basada en la mentira, en el engaño, en la ambición del diablo de ser él puesto como Dios. Pues no es Dios nada, pues es simplemente un ángel creado por Dios, un ángel muy poderoso creado por Dios, pero que tiene anunciada la fecha de terminación. Su poder y su autoridad terminará muy, muy, muy pronto. Oramos a Dios para que esto sea así. Bueno, las culturas levantaron dioses y Satanás promovió esto, ¿no? Y todos estos dioses nacieron un 25 de diciembre. Veamos.
Un 25 de diciembre nació el dios Krishna en la India en el 900 a.C. Un 25 de diciembre. Según el hinduismo, es una de las diversas reencarnaciones del dios Vishnu, Brahma. Usted ha visto por allí, ¿verdad? Una bebida alcohólica llamada Brahma. Bueno, porque es que Satanás quiere ser honrado de todas las formas, ¿no? Resulta pues que dicen que esta es una de las reencarnaciones. Krishna es una de las reencarnaciones del dios Vishnu que en teoría nació un 25 de diciembre. Tenemos a otro por acá, Hermes en Grecia, hacia el 200 a.C. Dice que fue hijo de Zeus y de la ninfa Maya. La mayoría de los templos y santuarios de este dios se encuentran al centro y sur de Grecia. Es considerado como el dios de los ladrones porque el día en que nació se escapó de su madre para robar el ganado de su hermano y a él se le reconoce como una representación en la que tiene unas sandalias aladas y también un monedero donde no sé para qué lo tenía porque ciertamente se robó el ganado, ¿no? En esa fábula, ¿no? También tenemos uno muy conocido, ¿no? Que es el dios Horus. Este dios Horus es, aunque aparece aquí medio sesgado, pues no es tan sesgado. Este dios Horus es el que esperan los Illuminatis y es su dios, porque cuando usted ve el triángulo Illuminati, le vamos a mostrar acá uno, usted ve que tiene arriba un ojo en la parte más alta. Dicen ellos que es el ojo que todo lo ve. Lo usan los católicos, lo usan los masones, lo usan los Illuminati, todos tienen este triángulo con el ojo arriba. Bueno, este triángulo va a ser la marca de la bestia cuando llegue el momento de la gran tribulación, la gente será marcada con un triángulo. Sin ojo seguramente, ¿no? Pero será marcada con un triángulo. Y usted verá que este triángulo que representa a la torre que quedó inconclusa en la llanura del Sinar, termina arriba con un ojo, como tiene por ejemplo el billete de $1 en Norteamérica. Esta representación dice que es el ojo que todo lo ve para los Illuminati, es su dios, que es Satanás. Pero el único ojo, o el único que podría ver todo al mismo tiempo y entenderlo, es el Dios Padre, Creador, Yahweh. El diablo no tiene esta capacidad. Bueno, pero ellos representan al anticristo con este ojo, ¿no? Porque dicen que el anticristo es Horus y que a este anticristo que ellos llaman Dayal, los musulmanes llaman Dayal, es un ser que perdió su ojo, perdió un ojo y le quedó el otro, y con ese ojo tiene capacidad para mirar todo. Ese ojo representa al anticristo. Bueno, el anticristo para los satanistas es Horus y dice que nació el 25 de diciembre en una fecha pues tardía, cercana al 3000 antes del nacimiento del ungido en Egipto. Y dicen que es hijo de Isis y Osiris. Y dice también que fue la piedra angular. Recuerda que al Señor Yahshua lo llaman como la piedra del ángulo, ¿verdad? Bueno, ellos también dicen esto, ¿no? La piedra angular en los mitos antiguos egipcios. Es considerado como el fundador de la civilización egipcia y está relacionado con el cielo, la guerra y la caza. Las representaciones de Horus son el halcón, una figura humana con cabeza de halcón y un disco solar con las alas despegadas. Este disco solar lo hemos visto en muchas representaciones por allí, inclusive entre los cristianos también aparece este disco con alas, porque bueno, están los hipócritas, ¿no? Que dicen ser cristianos, pero no son. También nos habla de Heracles, que nació en Grecia hacia el 800 a.C., un 25 de diciembre también. Hijo de Zeus y de la reina mortal Almena, fue conocido por los romanos como Hércules. ¿Se acuerdan de Hércules, no? Es muy famoso, no solo por la fuerza que posee, sino por el coraje que le son atribuidos en todas sus hazañas. Algunos emperadores romanos como Maximiano y Cómodo se inspiraron en Hércules para su
trabajo como emperador. Y aquí viene entonces, porque hace rato les hablé de que Constantino era sacerdote del mitraísmo. Bueno, aquí viene Mitra ahora. La diosa Mitra nació en Persia un 25 de diciembre también, pero del año 600 a.C. Ella habría nacido de una roca, dicen, ¿no? Su leyenda. Su origen es iraní, pero se difundió por Asia y Europa. Fue una deidad que se adoraba tanto en Persia como en la India y representaba al dios Sol, ¿no? Su culto es considerado esotérico y se llevaba a cabo en grupos muy selectos, conformados por militares. Tenemos a Dionisio, quien nació en Grecia, también un 25 de diciembre, hacia el 500 a.C. Hijo de Zeus y de la princesa Semele, la mayoría de sus seguidores se encontraban en Grecia. Es considerado el patrono del vino y de la vendimia. Por ello se le representa con una actitud pícara y despreocupada, como si estuviera en una fiesta constante. También se le atribuye ser el libertador de las almas por medio de la música y de la danza. Bueno, esos son misticismos muy propios de Satanás. Pues todas estas religiones de Satanás son místicas, y usted va a ver que la religión que va a haber cuando se presente la gran tribulación, porque el cristianismo será perseguido, empezando por la Iglesia Católica, porque Satanás le tiene puesto el ojo a la Iglesia Católica para destruirla primero, pero luego vendrán todas las iglesias cristianas, e incluida allí pues también la iglesia verdadera. Cuando esto ocurra, pues surgirán en el mundo unas iglesias falsas, unas iglesias que engañan, que mienten, unas iglesias que no son la iglesia verdadera. Vamos a ver acá cómo Satanás engaña al mundo, y desde lo más antiguo de la historia ha hecho que la vida de Horus se parezca a la vida del Señor Yahshua. Recuerden que les hablaba que Horus no era alguien que se podría incluir en un listado y dejarse olvidado allí escondido, porque tiene su importancia dentro de todo este contexto del que hablamos, porque el Horus representa al anticristo, y el anticristo va a hacerse a sí mismo un Cristo. Recordemos la palabra del Señor, nos dijo 2 veces en Mateo 24 y en Marcos 13, nos dijo: no hagan caso cuando digan aquí está el Cristo o allá está el Cristo, porque podrán engañar. Estas personas tienen la capacidad para hacer grandes milagros y prodigios. Bueno, este Cristo, que es el anticristo, es Horus. Es Horus. Horus se dice que es de la relación entre Isis y Osiris, ¿no? Es el hijo de ellos, ¿no? Pero que Horus vengó la muerte de su padre, fue asesinado por el hermano de su papá, quien es Set, y lo despedazó. Esto fue con Osiris, ¿no? Osiris es Nimrod también. Nimrod sí aparece mencionado en la Biblia. Nimrod pues sería el esposo de Isis, y por medio del cual nació Horus. Pero también cuenta esta leyenda, esta fábula, de que Horus es la reencarnación de Nimrod. Así pues que lo que está esperando el mundo, y que viene como consecuencia de lo que Satanás ha propuesto, es que el anticristo será el mismo Nimrod anunciado en los libros antiguos, quien por reencarnación viene a tomar un puesto que supuestamente le pertenece, que es el de gobernador del mundo. Veamos algunos paralelos que introdujo Satanás en el mundo acerca de Horus. Se dice que tanto Horus y Yahshua ya existían antes de encarnarse. Así pues, se dice que el Señor Yahshua, antes de ser Yahshua, era el Hijo de Dios, ¿no? Porque Dios en su naturaleza se permitió a sí mismo que de sí mismo se diera en 2 representaciones, que son el Verbo hecho carne y su Espíritu, quien vino a ser el interlocutor entre Dios y los hombres.
Bueno, se dice que también Horus ya Horus preexistía antes de ser encarnado. Ya dijimos que tanto Horus como Yeshua nacieron según estas cosas, estas costumbres en el mundo, nacieron un 25 de diciembre en una cueva, pero lo curioso es que ambos nacieron de una virgen. Es decir, lo que se dice es que Isis pues era virgen antes de tener a Horus. Se dice que el nacimiento de Horus fue anunciado por una estrella en el oriente y al que asistieron unos reyes magos. Eso se dice de Horus, pero fíjense ustedes que hay una historia paralela muy parecida a la del Señor Yeshua, aunque es muy posible que el término de magos en la visita que le hicieron al Señor Yeshua después que nació no fuera exactamente esta palabra la usada en el original, sino sabios, unos sabios del oriente que conocían la astronomía, no la astrología, sino la astronomía, y eran capaces de seguir la estrella que se movía, pudieron llegar a través de sus cálculos matemáticos, llegar hasta el lugar donde el Señor estaba, donde había sido guardado, donde estaba siendo cobijado recién nacido. Se dice que Horus fue llevado a Egipto para escapar de la ira del dios Tifón. Bueno, sabemos por la Sagrada Escritura que el Señor Yeshua, de niño, de bebé, también fue llevado a Egipto para escapar de aquel edicto de Herodes de que pues serían asesinados todos los niños menores a 2 años. En cuanto al niño Yeshua, el Nuevo Testamento afirma la siguiente profecía: de Egipto llamé a mi hijo, Mateo 2:15. Se dice que Horus era un maestro de su hijo en el templo y fue bautizado por Anub el Bautista cuando tenía 30 años de edad. Bueno, del Señor no se habla que tuviera hijos porque no tuvo, pero sí se dice que fue bautizado por Juan el Bautista. Aquí se dice que Horus fue bautizado por Anub el Bautista cuando tenía 30 años, exactamente la edad que tenía el Señor Yeshua cuando fue bautizado. Se dice que Horus tenía 12 discípulos y se le atribuyen milagros tales como la alimentación con pan a una gran multitud, y también se le atribuye a Horus caminar sobre el agua. Todo porque ya conocían la historia del Señor Yeshua. Y al hacer la comparación con Horus, lo que estaban buscando era desvirtuar la obra del Señor Yeshua, y levantar la obra de este falso Dios. Un falso Dios que según ellos nació un 25 de diciembre. Se dice que Horus resucitó a un hombre llamado El Azar-Uz. Fíjese el parecido con Lázaro, ¿no? El Azar-Uz se escribe como usted está viendo acá, El Azar-Uz, pero al pronunciarlo suena como Lazarus. Todas estas son estrategias del diablo. Se dice que Horus se transfiguró en un monte. Ya sabemos que el Señor se transfiguró en un monte. Se dice que Horus tenía títulos como el camino, la verdad, la luz, el Mesías, el Hijo de Dios ungido, el Hijo del Hombre, el buen pastor, el Cordero de Dios, la palabra, la estrella de la mañana, la luz del mundo, el pescador, y se le asoció con el cordero, el león y el pez. A Horus se le llamaba KRST. Fíjese el enorme parecido con el término Cristo, porque si colocamos acá estas letras quedaría escrita la palabra Cristo, y se le llamaba de esta manera y se le decía que era el ungido. De allí que nosotros tratamos de no llamar al Señor Cristo, porque también que la palabra Cristo no significa ungido, sino untado. El término que mejor define ungido es Mesías y no Cristo. Nosotros solemos llamarle ungido, obviando la palabra Cristo. Se dice que Horus fue crucificado, enterrado en una tumba y que él resucitó. Bueno, una simple copia de la vida del Señor Yeshua.
La adoración de la Virgen y el niño se conecta tanto con la adoración de Isis y el niño Horus y la adoración de María y el niño Yeshua. En las catacumbas de Roma hay dibujos del bebé Horus en manos de la Virgen Isis. La madre, el original, ese es el verdadero, ¿no? El verdadero, digo, en el sentido de que fue el primero que ocurrió. El de Isis sosteniendo en sus brazos a Horus. Y luego de este dibujo, que se originó hace miles de años, surgió el dibujo de María con el niño Jesús en sus brazos. Y entiende usted que estoy diciendo el niño Jesús, no el niño Yeshua, porque obviamente sí, él es el niño Jesús, porque es un Dios falso. Bien, entonces vemos nosotros que en la fecha del 25 de diciembre no fue una casualidad, fue un propósito. El propósito del diablo era que se incluyera al Hijo de Dios entre la lista de dioses falsos paganos de Babilonia que habían nacido, no habían nacido nada, era un invento de ellos, pero que habían hecho creer al mundo que habían nacido un 25 de diciembre. El Dios Sol sigue siendo honrado en la Iglesia Católica, como ya dijimos. Por eso la Iglesia Católica promueve el nacimiento de Yeshua un 25 de diciembre. Pero Yeshua no nació un 25 de diciembre. Yeshua no se sabe cuándo nació. Pero como decíamos, es muy posible que haya nacido entre marzo, abril o septiembre, octubre. Hay algo más sobre diciembre que nos gustaría mencionar. Diciembre es parte de algunas fiestas satánicas. Veamos. Las fechas que celebra el demonio comienzan con la fiesta de Samhain el 31 de octubre. Esta es la fiesta conocida como Halloween. Continúan inmediatamente después con el 1 y el 2 de noviembre, que corresponden a la fiesta de los muertos y la fiesta de los santos. Obviamente esta es una fiesta perversa y satánica porque acá se da honra a unos falsos dioses. Sigue con el 4 de diciembre, que es la honra que se le da a un demonio llamado Santa Bárbara. Pero luego viene el 21 de diciembre, con la llegada del espíritu de la Navidad, el espíritu de la Navidad, que más bien sería el demonio de la Navidad. Sigue el 25 de diciembre, con lo cual confirmamos lo que hemos dicho hasta este momento, porque el 25 de diciembre es la fecha del nacimiento del Sol Invicto. El Sol Invicto, que es un demonio que lo celebra la Iglesia Católica. Deus Sol Invictus es la deidad que adora la Iglesia Católica, no al Dios verdadero. Luego pasamos a la fiesta de las candelas y con esa terminamos el calendario satánico. La fiesta de las candelas o el día de la Candelaria, que es el 2 de febrero. Como usted puede ver acá, aquí hay dos fiestas que están incluidas en diciembre, que son el 21 y el 25. El 21 es una de las fiestas más abominables que hay. Se le da honra a un demonio que se invita a entrar en la casa. La casa se viste de frutas, especialmente la mandarina. Se abren las ventanas, se abren las puertas para que entre el espíritu de la Navidad. Pues no hay ningún testimonio en la Sagrada Escritura de que se haya dado orden, instrucciones para que ocurra esto, para que ocurra la entrada de un espíritu, ¿no? Sabemos que el año se divide en 4 partes, ¿no? Cada una de ellas formada por 3 meses. Bueno, el solsticio de invierno, que es el día donde la noche dura lo mismo que el día, se da entrada a una nueva temporada, a un nuevo ciclo de 3 meses. Eso ocurre en el solsticio de invierno y esto es precisamente el 21 de diciembre. En ese momento, justamente,
el mundo entero se abre para recibir a este demonio llamado el espíritu de la Navidad. La idea de que entre esto es para suplicar que las personas que le abren la puerta al espíritu de la Navidad puedan vivir en prosperidad en los meses siguientes. La casa se le abren las puertas y se colocan frutas, como ya dijimos, como la mandarina. En Wikipedia podemos leer lo siguiente. Para los países celtas, cuando decimos celtas estamos hablando de las civilizaciones más antiguas del mundo, como Irlanda. Genéricamente la temporada de invierno comienza el 1 de noviembre, es decir, el Día de Todos los Santos, un día después de Halloween, que es el día más importante para el satanismo. Este es el día de Samhain, el día del 1 de noviembre, el día de Samhain, un día después del 31 de octubre. Samhain es Satanás. Dice que termina el invierno y la primavera comienza en el Imbolc, o sea, en el día de la Candelaria, que es el 1 y 2 de febrero, o sea, 3 meses después. Comienza el verano para el satanismo. Si uno lee el Talmud Pseudo Jonathan, uno va a encontrar que Samhain es mencionado allí, y Samhain no es otro sino el que tentó a Eva y fue el que produjo el gran descalabro del huerto del Edén. Así entonces que la presencia del 21 de diciembre, que es la fecha cuando se le da entrada a un demonio en la casa, luego llega al 25 de diciembre, que es cuando se celebra el nacimiento del Sol Invicto, nos asegura a nosotros que Navidad es una temporada satánica. Una temporada donde el satanismo gana terreno. Pero además de eso es que hay algunos elementos que forman parte de la Navidad y que de paso dan testimonio del encantamiento que ha sufrido la persona. Algunos adornos que son colocados en las viviendas o en los edificios donde se celebra la Navidad dan a entender que la persona es víctima de un encantamiento. Y estos adornos pues son el arbolito, el pesebre y estas figuras o artefactos que se colocan en algunos lugares de la casa, como una corona, como las medias y todo esto, ¿no? El muñeco de nieve y todo esto, aunque en el lugar no haya nieve, pues la gente coloca una figura que representa un muñeco de nieve, y ahora pues la figura del hombre regordete que viene en un trineo alado por renos. Todo esto se supone, todo esto forma, digamos, la señal más clara de encantamiento que puede haber en una persona cuando se colocan estas cosas en la casa. Bueno, mi hermano, mi amigo, Navidad no es una fecha santa, Navidad es una fecha perversa. No se celebra el Señor Yeshua ni su nacimiento. No se le da honra a Dios Todopoderoso, sino se le ofende. No se sigue la voluntad de Dios expresada en la Sagrada Escritura, porque lo único que nos mandó a recordar el Señor fue su muerte y su resurrección. Nunca se nos dijo que celebráramos su nacimiento. Seamos obedientes a Dios, no hagamos estas cosas. Dios te bendiga.